¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Ahí va. Se nota que ya es fin de año, están todos cansados. Todo bien, Terrible. hola chicos. Bueno, me alegro. Buenas. Buenas, buenas. Esperen que ahí me están. ¿Sí? Listo. Sí, no, hubo un problema que nos llegaron los mails, pero bueno, esperemos que el resto se vaya conectando igual por acá. Si tienen algún contacto, algún conocido de los del curso, mándenle. Si no, bueno, esperemos que también hagan como ustedes, que entren por acá, ¿sí? Bueno, muy bien. Chicos, la gran pregunta de siempre, ¿alguna duda, algo que me quieran preguntar? Yo hice, igual ahora no lo tengo, pero hice para sacar los porcentajes, ¿viste? Con Sí, datos. Y viste que las grasas eran lo que llegaba, estaba. claro. Y me dio negativo, pero, pero debe ser algo que hice mal yo. Y después dije, bueno, lo voy a revisar para comentártelo, pero no Sí. llega. Bueno, fíjate igual, capaz, porque, o sea, ¿lo hiciste con porcentaje? ¿Calculaste? Sí. Bueno, Hice a ver, y, y después cuando tenía que sacar las grasas, sí. por porcentaje, encima ni tengo acá el papel, no sé dónde lo hice. Bueno, después si Me querés, de última, sacale una foto y me lo mandás por mail, por lo menos, y si querés trato de sale. ver dónde puede venir el error, ¿sí? Negativo seguro que no. Sí, por eso yo decía, no puede ser. Lo sumo Pero igual depende, capaz es el mismo número, pero en positivo, depende de si vos, digamos, vos era 5, me acuerdo, era como -5. Y yo dije, ok, ¿cómo puede ser? igual, claro, entonces tampoco debería ser, por lo menos 15-20% te debería dar. Claro, o sea, algo debo haber hecho mal, pero después lo reviso y te lo mando. Lo que pasa es que no llegué Dale, a... obvio, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, bien. Hoy, ante última clase, eh, hoy quiero hablarles más sobre lo que sería la evaluación nutricional, ¿sí? O sea, cuáles son los métodos o las formas de poder evaluar cómo está la persona, ¿sí? En cuanto a lo que son los nutrientes, y también en relación a lo que es la composición corporal, que esto es algo que a mí me reinteresa, es como muy interesante ver un poco, como hablamos la otra vez, que la balanza no deja de ser un número, o sea, cuando uno se sube a una balanza, ese número no distingue entre lo que es masa muscular, masa grasa, líquido, ¿sí? Es solo un número, entonces la realidad es que puede servir como una simple medida, y para guiarnos puede servir, pero hasta cierto punto. Y a la hora de hablar de deporte les diría que prácticamente no nos es muy útil, ¿sí? O al menos hay que, digamos, como dato aislado no sirve. Sirve si yo sé de ese peso cuánto corresponde a cada uno de los componentes. Así que hoy vamos a tratar de ver un poco eso, por qué es tan importante esto de la composición corporal, ¿sí? Y vamos a ver un poco cuáles son los métodos que más se utilizan. Pero antes de eso vamos a ver que, por eso, lo que uno también al fin y al cabo quiere evaluar es el estado nutricional de la persona. Vamos a tratar de orientarlo más al deporte, pero hoy puedo hablar un poco de cualquier persona, de la población en general, pero bueno, ya les digo, para cualquier persona es importante saber cuál es su composición, pero más aún para la persona que hace actividad física y que hace regularmente actividad física, ¿sí? En sí, el estado nutricional es como la condición resultante de, digamos, entre lo que yo ingiero, lo que digiero y la utilización de lo que estoy comiendo, tanto de los macro como de los micronutrientes, ¿sí? Habíamos hablado, ya venimos diciendo esto de que es importante controlar tanto la cantidad como la calidad de lo que como. No solo tenemos que contar calorías para cubrir ese requerimiento energético, más a mi objetivo, ¿sí? Sino también es importante incluir nutrientes, cosas que nutran a mi cuerpo, para que no haya ninguna deficiencia nutricional, más allá del peso justamente, ¿sí? Entonces, para poder ver si el estado nutricional de la persona es correcto, existen métodos o herramientas para hacer lo que es la evaluación del estado nutricional, que sería como la interpretación de la información obtenida de distintos estudios, de estudios clínicos, dietéticos, bioquímicos y antropométricos, idealmente, para conocer el estado de salud de la persona y cómo está, digamos, a nivel de todos esos macro y micronutrientes, si tiene deficiencias o no. Acá hay que esta evaluación suele ser más bien integral, por eso es que es muy importante en todo lo que es el ámbito de salud, trabajar de forma interdisciplinaria, con varios profesionales a la vez. ¿Sí? Acá es importante trabajar, por ejemplo, más en un deportista, ¿no? Que haya un médico, que a lo mejor haya un kinesiólogo, una nutricionista, porque cada uno va a hacer su evaluación en particular. Entonces,
hay que articular toda esa información, ¿sí? Por ejemplo, las Nutris no estamos autorizadas a hacer órdenes médicas de laboratorio o análisis de laboratorio. Eso debe ser sí o sí un médico. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar en equipo, ¿sí? Y en sí, ¿cuáles son los métodos o herramientas que tenemos para evaluar a una persona y evaluar su estado nutricional? Bueno, tenemos por un lado el que más nos interesa, que les venía diciendo, que son los datos antropométricos. Que el antropométrico es el que me va a permitir evaluar cómo está compuesto el cuerpo de esa persona, ¿sí? La composición corporal. ¿Sí? Vamos a ver que hay distintos métodos igual para obtener estos datos antropométricos, pero lo que nos interesa al fin y al cabo es de qué está compuesto ese peso. Después también tenemos métodos bioquímicos, que más que todo esto sería el hecho de extraer sangre de la persona, y sacar sangre, y ver qué nos dice ese laboratorio. Desde glóbulos rojos, glóbulos blancos, lo que es la parte del hepatograma para ver cómo está el hígado, la parte de tiroides, o sea, lo que sería el ionograma para ver también algunos iones cómo están, el sodio, potasio, calcio, vitamina D. Si detrás de un estudio de sangre uno puede evaluar cómo están los valores en sangre de algunas vitaminas, minerales y varias cositas que nos interesa para ver que no haya ni deficiencias ni excesos. ¿Sí? No sé, ni deficiencia de hierro, ni de vitamina D, que hoy en día se la nombra mucho por todo lo del COVID, ¿sí? O exceso, por ejemplo, de triglicéridos altos, colesterol alto, ¿sí? Así que es importante que también haya un estudio bioquímico, ¿sí? Después también está el estudio clínico, que eso sí también lo hace el médico, a través de lo que sería controlar desde, no sé, auscultar al paciente para ver cómo está la respiración, o bueno, un estudio como un electrocardiograma, una radiografía, ¿sí? Para ver también, evaluar que no haya ningún signo ni síntoma raro, ¿sí? Y después también tenemos la parte que sería evaluar el estado nutricional a través de lo que sería la herramienta dietética, que sería evaluar el consumo de todo lo que come la persona durante el día. ¿Sí? Antes de poder armar un plan de alimentación es importante saber qué es lo que está comiendo realmente la persona, para poder mejorar el hábito. ¿Sí? Más allá de, como les vengo diciendo, no solamente hacer una dieta y listo, sino ver de lo que está comiendo, cómo ayudar a esa persona a mejorar o comer justamente mejor. ¿Sí? Valga la redundancia, ¿sí? Que vaya aprendiendo y tome hábitos saludables para que pueda sostenerlos, porque si lo va a hacer obligado 2 semanas y después no lo hace más, no me va a servir de nada. ¿Sí? Así que para eso es muy importante ver todo, gustos, preferencias, qué está comiendo actualmente, horarios, ¿sí? Cantidades, si picotea, no picotea. La gente tiende a subestimar mucho lo que come, eso les puedo decir que es increíble. No picoteo, te dicen, pero cuando empezás a indagar un cachito más, no, bueno, es que antes de comer me como una galletita, pero una sola, te dicen, como si no fuese nada, y capaz encima esa una, nunca fue una encima, fueron más. O te dicen, no picoteo, no sé qué. No, pero bueno, tengo un quesito en la heladera y va con galletita. Ah, sí, le pongo una galletita. O sea, como que registraron el queso, pero no registraron la galletita que le pusieron al queso. ¿Se entiende? Entonces es muy importante indagar, preguntar, para ir mejorando esos hábitos, ¿sí? Y aprender, o sea, ayudar a que la persona aprenda a registrar. Eso es re importante, que aprenda a registrar y ser conscientes de lo que están comiendo. Si de vuelta que lo coman después si lo eligen, pero que lo coman sabiendo qué es lo que están comiendo y controlando. Porque cuando también lo hacen de esa forma, si yo les pregunto capaz cuánto comieron, no saben si comieron 2, 3 galletitas o un paquete entero encima. Entonces está bueno que empiecen por esa parte, por empezar a ser más conscientes y registrar lo que van comiendo. ¿Sí? Entonces, esos son los métodos que tenemos más que todo para evaluar el estado nutricional de la persona, ¿sí? Antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos, puede haber algunos más, pero estos son como los ideales, ¿sí? Bien, en la primera clase, o en la segunda, ya no me acuerdo, habíamos dicho que el objetivo fundamental de una nutrición adecuada era asegurar, y más que todo a la hora de hablar de deporte, una composición y función corporal normal. O sea, normal sería en este caso, estaría mal la palabra, me parece, sería más como saludable, ¿sí? O adecuado para el deporte que la persona está practicando. Porque a veces, recuerden que más allá de lo saludable, cuando hablamos de deportes y más de elite, estamos apuntando a un estándar determinado. Más allá de la salud, capaz que un pilar en rugby tiene que tener una estructura determinada para cumplir ese puesto, que no quiere decir que tiene que tener re poquita masa grasa, capaz tiene que tener más masa grasa, más masa muscular que lo que uno se imagina, o capaz poca masa grasa, pero sí tiene que tener mucha masa muscular. Entonces, en realidad, va a ser importante hablar de esa composición para quien estamos hablando, o sea, para la persona que estamos evaluando, mejor dicho, ¿sí? Pero bueno, para lograr esa composición y función corporal normal o adecuada, tiene que haber un equilibrio sostenido entre los requerimientos
de macro, micronutrientes y las calorías ingeridas, ¿sí? O sea, del requerimiento energético y el de los nutrientes en sí. Y digo sostenida porque por eso, a ver, creo que la otra vez les di un ejemplo. Yo no voy a bajar de peso por comer un día solo lechuga y tomate, ¿sí? Sí, bajé de peso porque perdí líquido, pero no perdí grasa. Tampoco voy a subir de peso por comer un día hamburguesa con papas fritas. Es un día. En realidad lo que importa es lo que yo hago en total, mi día a día, ¿sí? El cuerpo hace como una especie de balance de varios días, ¿sí? Ahí es donde uno empieza a subir o bajar de peso real. Lo que pasa en el medio de la persona que se pesa, si hay alguien que se pesa todos los días, va a haber una fluctuación en la balanza, pero no es porque bajó de grasa, ¿sí? Es porque seguramente es retención de líquido u otras cosas, y después de un periodo de tiempo, el cuerpo ahí sí es como que logró bajar o cambiar esa composición y perder grasa o aumentar músculo. Sí, por eso acá es el equilibrio sostenido, eso es fundamental. Y bueno, más de esto que les nombré recién de los métodos o herramientas para evaluar a la persona, en sí la evaluación nutricional comprende una serie de prácticas que van conduciendo a saber eso, si la persona está en un estado de salud correcto, o tiene alguna carencia, o bueno, hay que hacer alguna modificación para lograr un objetivo determinado, ya sea para, no sé, alguien que lo quiere hacer por un fin estético, como alguien que quiere, esto que le hablaba recién, tiene que lograr una composición especial para el puesto o para el deporte que está practicando, ¿sí? Básicamente, ¿por qué es tan importante la evaluación nutricional? Porque puedo tomar decisiones. O sea, a través de la evaluación, más que todo voy a lograr un diagnóstico. Que a ver, puede ser un diagnóstico médico, o en este caso nos interesa que sea un diagnóstico nutricional, ¿sí? A partir de ahí yo puedo empezar a fijar metas. O sea, porque bueno, listo, la persona está comiendo bien, está comiendo mal, no importa. Acá la idea es decir, bueno, listo, si está comiendo mal, mejoremos. Si está comiendo bien, capaz igual hay que mejorar cosas de todas formas, porque siempre se puede mejorar, ¿sí? O come bien, pero bueno, está en una etapa que quiere aumentar la masa muscular, entonces bueno, apuntemos a eso. Entonces uno fija metas. ¿Tengo que cambiar el peso? ¿Sí o no? ¿Tengo que cambiar la grasa? ¿Sí o no? ¿La masa muscular cómo está? ¿Sí? Puede ser que tenga que cambiar las tres cosas, peso, grasa y músculo, o solo una de ellas, ¿sí? Entonces, uno a través del diagnóstico ve esa parte. Y ni hablar si hay una deficiencia nutricional, lo mismo, está bien, capaz está buen peso, buena masa muscular, buena masa grasa, pero está anémico. Bueno, entonces, no importa, apuntamos a eso, ¿sí? Entonces, una vez que fijo metas, yo ahí puedo determinar objetivos. Un objetivo como, listo, tengo que mantener el peso, pero tengo que cambiar la composición, bajar la grasa y aumentar el músculo, ¿sí? Entonces, a partir de ese objetivo que tengo, bueno, trazo estrategias, pongo plazos, o más que un plazo, porque no es poner una fecha límite, sino más o menos que no sea de acá a un año, tampoco en un deportista al menos, ¿sí? Si es alguien que tiene que bajar mucho peso, no importa si sea a largo plazo, pero algunos objetivos tienen que ser cumplidos para una fecha determinada o antes de alguna competencia importante, ¿se entiende? Entonces, bueno, a partir de ahí se trazan estrategias de alimentación y obviamente también la parte de actividad física, porque recuerden que van de la mano. Si yo quiero lograr un objetivo nutricional como aumentar la masa muscular, por más que coma re bien, si no entreno, estamos en la nada misma, ¿sí? Y viceversa lo mismo, pueden entrenar, pero si no comen bien, no se va a lograr. Entonces, tiene que ir siempre en la mano, ¿sí? Así que bueno, en sí, objetivo de la evaluación nutricional es conocer el estado del paciente, ver si hay algún agente causal que está causando algún estado de nutrición determinado, como, bueno, hay exceso de grasa, bueno, ¿a qué se puede ver esto? O sea, hay que detectar los errores para mejorarlo. ¿Hay anemia? ¿Está consumiendo hierro o no? O el suficiente hierro. O a lo mejor nada, tiene algún problema de salud o alguna otra enfermedad que está oculta, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay que ir detectando todas esas cositas. Y apuntarse, que les decía antes, cambiar hábitos alimenticios, no una simple dieta, ¿sí? Y bueno, después también monitorear, algo importante de esta evaluación nutricional, la idea no es que quede en la nada misma, listo, te evalúo, te doy un objetivo, te pongo más o menos una fecha y bueno, logralo por vos, por tu cuenta. Yo siempre digo a mis pacientes que son hijos todos somos hijos del rigor, que si encima saben que hay alguien que te está controlando, ayuda mucho más también a poder cumplirlo, ¿sí? Porque a veces uno sabe, más hoy en día que se habla tanto de nutrición, que igual se hablan tantas cosas que no siempre es correcto, pero digo, una pasada que tiene que comer verduras, que tiene que comer frutas, pero el que te guía te tiene que decir cómo, cuánto, dónde, bueno, esa forma de decir, ¿no? Y si encima ya les digo que te están controlando, bueno,
es como que está bueno y uno se pone más las pilas. Por más que yo capaz no es que los retos si no llegan al objetivo, pero es como que nos ayuda mucho, ¿sí? Y lo que sirve es eso también, monitorear los progresos, qué va mejorando. Y siempre buscar más cosas para mejorar. Bueno, no sé, no toma agua. Listo, que arranque por 1 litro. Una que ya llegó al litro y lo logra sostener, bueno, vamos por un poquito más, vamos a insistir por 1,5 litros, ¿sí? Siempre les puedo asegurar que hay cosas para mejorar. Por más que alguien crea o sepa, y hasta inclusive me pasa a mí, que digo, ay, yo creía que estaba comiendo bien, pero mira, podía comer mejor todavía, o esto no lo estaba comiendo, o no estoy variando. Entonces, está bueno ir monitoreando los progresos y cambios, o impacto que va teniendo esos cambios. No sé, capaz hice una antropometría antes de arrancar, y después de un tiempito, le vuelvo a hacer la antropometría para ver qué cambios hubo realmente, ¿sí? Bien, así que ese sería como el objetivo de la evaluación nutricional, ¿sí? Ver cómo está la persona, tomar decisiones e ir midiendo esos progresos a medida que pasa el tiempo. O sea, se hace un plan de alimentación acorde y ahí vamos evaluando el impacto de alimentación y entrenamiento, ¿no? Como decía antes. ¿Cuáles son las herramientas de evaluación? Que hay algunas les fui diciendo, ¿sí? Pero tenemos más que todo distintos métodos para ver cómo está a nivel antropométrico, a nivel bioquímico, a nivel de signos y síntomas y demás. Sí, en cuanto a lo que respecta a la evaluación de la ingesta dietética, algo que se suele hacer es lo que se llama anamnesis alimentaria, ¿sí? Es una palabra medio rara, anamnesis. Bueno, yo la primera vez que la escuché dije, ¿qué es eso? Es una herramienta que permite proporcionar información sobre los hábitos alimenticios de la persona. La idea es como indagar, preguntar a la persona, ¿qué es lo que está comiendo? Como yo le digo, a ver, ¿cómo es un día tuyo en cuanto a la alimentación? ¿Qué solés desayunar? ¿Qué solés merendar? ¿Con quién vivís? ¿Quién cocina? A ver, repetís el plato de comida, como ir indagando qué es lo que está comiendo. Puedo pedirle al paciente que anote lo que va comiendo, y eso sería algo que se llama un registro, que está bueno, a veces me sirve, pero en la primera consulta es imposible pedirle eso, ¿sí? Entonces yo a veces en la primera consulta les hago preguntas, y después les voy a hacer que vayan anotando también. Pero la idea en sí del análisis es eso, determinar aproximadamente qué, cuánto come la persona, o mismo indagar horarios, si hay alimentos que no come porque no le gusta, o capaz que le gusta, pero no sé, el yogur, dice, pero no, me da fiaca comer yogur, entonces capaz que le gusta, pero no lo termina comiendo. Entonces, ver un poco todo eso, preferencias, O si le tiene caen mal los lácteos. también, exactamente. No sé, capaz hay personas que dicen, no, termino de entrenar y no tengo nada de hambre, pero después a la hora me muero de hambre. Entonces, como tener en cuenta un montón. ¿Dónde es que compra la comida o qué es lo que compra? El tiempo disponible que tiene para cocinar, porque capaz yo le puedo decir, cocinate esto y capaz no tiene ni tiempo, o no tiene horno, se le rompió, no sé, el gas en el edificio. Entonces, como bueno, son todas cosas que está bueno ir indagando. Si toma alguna medicación o no, algún suplemento. A ver, después corregimos si está malo o bien, pero el tema es indagar en principio, ¿sí? Y en sí la anamnesis lo que va a permitir es conocer el patrón de consumo, tanto de alimentos como de bebidas, de la persona o del deportista en sí, así como sus hábitos y costumbres. Esto de la anamnesis es muy importante de lunes a lunes, no de lunes a viernes, porque el fin de semana en general, o sea, de lunes a viernes hacen todo perfecto, y el fin de semana capaz se me comen todo, entonces por eso también, ya digo, el patrón de consumo o esas tendencias también está bueno como irlas indagando, ¿sí? Y básicamente, ahí les fui adelantando, pero ¿qué se evalúa? Bueno, tanto alimentos como líquido, porque capaz, a ver, no sé, un té no pasa nada, porque capaz si no le puse azúcar no tiene calorías, pero capaz ahí también uno puede detectar, no sé, toman jugos, licuados, bebidas o gaseosas azucaradas, entonces hay que contabilizar todo, ¿sí? O mate, pero le ponen mucho azúcar cada vez que toman un mate, así que las bebidas también son importantes. Y a ver, aparte, si está bien hidratado, para saber si está bien hidratado, ¿no? Pero bueno, ¿qué es en sí lo que se evalúa? Bueno, un poco desprendiendo y sabiendo qué es lo que come la persona, uno puede ver, bueno, está bien la cantidad y calidad de los macro y micronutrientes, cuál es la frecuencia de consumo, hay que saltea comida, no saltea, bueno, que hay que mejorar, horarios y lugar. A ver, hay personas que a lo mejor dicen, yo trabajo todo el día en el auto y puedo comer solo en el auto, entonces, bueno, hay que adaptarse un poco a esa situación. Lo que les adelanté hace un rato de patrones tanto semanales como de fin de semana, hábitos, creencias, preferencias, apetito, ¿sí? Si tiene reflujo, acidez, alergias o intolerancias, cómo cocinan, porque capaz te dicen, cocinan o comen re saludable el mundo de verduras, pero capaz le tiran 8 kilos de aceite o lo hacen frito, ¿sí? Un poco indagar todas esas cositas, ¿sí? Bien.
Y en sí, el objetivo de la evaluación dietética, yo antes dije los objetivos de la evaluación nutricional, de la ingesta dietética, es esto que les decía recién, conocer hábitos del paciente, estimar, nunca es posible calcular cantidad exacta, pero sí estimar cantidad y calidad de su alimentación, y estimar el consumo, ¿sí?, de calorías, y poder compararlo a ver si está de acuerdo a su requerimiento energético, ¿sí? Está muy por encima, está muy por debajo. Más allá que capaz puede estar a veces pasa, que hay personas capaz que están muy por encima de su requerimiento y sin embargo tienen un peso re saludable. Eso, bueno, cada metabolismo es diferente, ¿sí? Pero bueno, hay que ir evaluando todas esas cositas. Eso por un lado, eso sería la evaluación de lo que sería la parte de alimentación a través de la anamnesis. Después también uno tiene que tener en cuenta la evaluación de la actividad física, a ver, qué tipo de ejercicio, deporte está practicando, esto que les vengo también siempre diciendo de, bueno, trabaja, estudia, aparte de solamente, o solo hace actividad física, no sé, o alguna mujer ama de casa, o no, cuántas horas trabaja, si hace actividad física, la duración, intensidad, frecuencia de los entrenamientos, si es al aire libre o no, si compite o no compite, ¿sí? Todo eso más que todo, porque por un lado estamos evaluando, antes dije la ingesta dietética, pero hay que evaluar cuál es su gasto energético, para también compararlo con su requerimiento real, ¿sí? Entonces, evaluar lo que consume y lo que gasta, básicamente, ¿sí? Bien, otra herramienta era la evaluación bioquímica, que les dije, es sacar sangre y ver si hay alguna deficiencia o algún exceso nutricional. A veces también pasa que, no sé, capaz consumen algún suplemento y puede haber también algún exceso de alguna vitamina o mineral, ¿sí? Y en general como el análisis de rutina completa del laboratorio, o en el que es como el aproximado, que es el completo, sería hemograma completo, glucemia, para ver si tiene diabetes o no, o ver cómo está respondiendo a sus glucemias, hepatograma, el colesterol total, y después el bueno y el malo, los triglicéridos, el ácido úrico, creatinina, uricemia, albúmina, orina completa, son algunos de los valores que habría que tener en cuenta, ¿sí? Solo se los nombro, no tienen ni que saberlos, pero para que sepan. Bien, y otra de las herramientas era la evaluación nutricional, o sea, la evaluación de la composición corporal, que... Profe, Sí, te hago una consulta. dime. Con todo esto de la pandemia, ¿viste? Sí. Los hospitales o los médicos no te quieren dar, por ejemplo, análisis químicos. Y si alguna persona, por ejemplo yo, estoy entrenando y tengo problemas en los músculos, en los ligamentos, ¿cómo puedes solucionar eso sin una previa análisis químico? En ¿Con realidad alguna debería ser... alimentación o algo? Se puede, pero en realidad no, estaría mal, porque puede haber un problema grave, que no creo, pero digo, como que sí está bueno un análisis de sangre o algún estudio como una tomografía, radiografía, lo que fuese necesario. A ver, en general hay médicos que no lo quieren, pero en realidad se están haciendo, ya, nunca se cortó de hacer los estudios de sangre. No, sí. Sé que sí, sea, pero, por ejemplo, hay un muchacho que corre conmigo y tiene problemas en el tendón de Aquiles. Le agarra un tendón o el otro. Se hizo kinesio, bueno, en teoría eran los gemelos, se recuperó, pero le sigue jodiendo. Se quiso hacer análisis y le dice, no, esperá, porque las clínicas no están haciendo bien los análisis y en el hospital no te conviene. Así que eso. Me preguntaba a mí qué podía hacer y le decía, no ni idea, habría que buscar alguna alimentación. Se puede indagar y ver si está comiendo bien, o sea, como ver un poquito y tratar de hacerlo más así, sí, más escuchando al paciente que otra cosa. Antes que nada va a servir, pero bueno, ahí sí lo más sensato sería igual, a ver, sí, lo malo es capaz, o buscar un buen centro que lo haga. Hay centros que igual, más allá de la pandemia, trabajan bien, entonces bueno, es como darle en la tecla con un buen profesional. Diría que es eso más que todo. Lo bueno es que ya tiene algún estudio previo, así que tampoco es que es algo súper grave, pero es molesto, entonces está bueno que igual lo trate, ¿no? Si no, te conviene ir a un centro de diagnóstico donde hagan análisis de sangre y todo lo demás, y ahí te pueden hacer que en una clínica. Sí, eso seguro. Sí, acá en Zapala no hay centro de diagnóstico, igual es una ciudad muy chiquita, así que tenés una clínica o un hospital. Ahí sería lo ideal, porque, por ejemplo, yo soy de Lomas de Zamora y hay centros de diagnósticos que directamente vas y te puedes hacer los análisis de sangre, de orina y todo eso, así que, claro, pero ahí está ahí. Sí, qué lástima, porque en realidad sí, debería ser la forma ideal, más que todo eso, que por no que haya alguna clínica y se lo haga, sino, pero bueno, viste, les decía que en general las proteínas son las que tienen que ver más con la parte musculoesquelética o de cartílagos. Se puede ver esa parte, pero bueno, a veces no es la única, claramente. Entonces, bueno, habría que ir más allá.
que coma Sí. más proteínas y... Claro, de buena calidad. Y que coma Porque bien en también- general, Sí, pues vitaminas, también me minerales. preguntaba si era recomendable usar proteínas o aminoácidos o todos los que te venden envasados, ¿no? Pero bueno, Como les dije eso. otra vez, si está consumiendo cantidad suficiente de proteínas, no lo necesita tampoco, porque tampoco tiene que consumir un exceso de proteínas. Es asegurarse de comer una buena cantidad, ¿sí? Y Emi, un multivitamínico. Puede llegar a servir. El tema es que capaz igual no viene, Claro, lo que pasa es que no capaz no sabés viene por ahí. qué equilibrado está él. Capaz si es Tampoco. un problema ya del tendón de Aquiles, por más de que le des vitaminas y minerales, Claro, mal no le va a hacer, igual si lo toma un tiempo puede probar, pero no de por vida, claramente. claro, no, obvio. Pero bueno. Como no soy médica, también hay una parte que ahí prefiero. No opinar, está bien. Pero bueno, bien. Evaluación de la composición corporal, ¿sí? Básicamente acá la idea es eso, determinar cómo está compuesto el peso de la persona, ¿sí? Y para eso hay distintas herramientas que permiten evaluarla, ¿sí? Y ver un poco, digamos, más que todo lo que cuando uno habla de composición corporal se nos viene a la cabeza masa grasa y masa muscular. Hay más cosas que están, digamos, vamos a hablar de una composición corporal. El tema es qué estudio hacemos para evaluar, ¿sí? Porque según el estudio podemos obtener más o menos, digamos, componentes que forman el peso, ¿sí? Pero en líneas generales diríamos que está lo que es la masa grasa, y en realidad más que la masa muscular, es la masa magra, ¿sí? Porque la masa magra involucra más que la masa muscular, ¿sí? Básicamente igual, digamos, si tuviésemos que dividirlo en estos dos componentes, el 80% del cuerpo está formado más que todo por la masa magra, y el 20% por masa grasa. El tema es que dentro de la masa magra es todo lo que no es grasa. Entonces entra el músculo, las vísceras, las proteínas plasmáticas, el líquido extracelular, el esqueleto, que sería el hueso, ¿sí? Acá también estamos un poco sobreestimando, es una forma sencilla, ¿sí? Pero no es la más precisa, ¿sí? Dividido como solo en dos, ¿sí? Y ahí, como decía, por eso, lo que es la masa grasa sería tejido adiposo subcutáneo, que es el que está por debajo de la piel, la grasa asociada a los órganos, que es la grasa visceral, que es la que protege los órganos y que está más interna, y los lípidos que están en las membranas y circulantes, ¿sí? Y la masa magra, masa muscular, ahí sí, que tanto esquelética como el corazón también, que es la cardíaca, que ya no tengo forma de medirla, pero sería toda la masa muscular, las vísceras, que serían como los órganos propiamente dichos, la masa ósea, proteínas circulantes, y el líquido extracelular, como les dije recién, ¿sí? Lo que debemos saber más allá de la composición propia de cada persona, o según también un poco de lo que coma y lo que gaste, es que hay ciertos efectos que vamos sufriendo a medida que pasan los años en nuestra composición corporal, por más de que no nos guste, por más de que uno reniegue, pasan cosas, ¿sí? A medida que vamos creciendo, cambia el cuerpo, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, en general, a medida que vamos creciendo, las mujeres, para el hombre también, todos tendemos a perder masa muscular, ¿sí? Pero la mujer pierde un poco más que el hombre, y encima la mujer tiende, digamos por tema hormonal, más con la menopausia, a ganar masa grasa fácilmente y perder músculo, ¿sí? Entonces eso va haciendo que haya distintos cambios también a nivel fisiológico, porque por ejemplo la masa muscular es metabólicamente más activa que la masa grasa. O sea que nosotros por tener más masa muscular gastamos más calorías porque mi cuerpo gasta más calorías para sostener esa masa muscular. Entonces, si yo pierdo masa muscular y gano masa grasa, por ende también va a bajar mi metabolismo, voy a gastar menos calorías. Si mi metabolismo basal va a cambiar, pero contra eso no puedo hacer nada. Por eso es que ahí, a medida que vamos creciendo, más importante es mantener la actividad física, comer bien, para lograr que esos cambios no sean tan bruscos, ¿sí? Y bueno, aparte, más esto de la disminución de masa muscular y aumento de masa grasa, hay también una disminución de la densidad ósea. Vieron que pues a medida que vamos creciendo también hay más riesgo de osteoporosis, y encima si tenemos menos músculo, más desprotegido va a estar el hueso, entonces más riesgo de fractura. Porque también está bueno siempre mantener una buena estructura muscular para que el esqueleto se mantenga más fuerte. Bien, ¿cómo es la evaluación antropométrica? Bueno, para arrancar con la evaluación antropométrica igual necesito el peso, no es que el peso no lo necesito nunca, el peso lo tengo que determinar para saber cuáles son sus componentes, ¿sí? El peso en sí es la medición más simple, ¿sí? Donde obviamente la persona tiene que estar de pie, en una balanza, ¿sí? No diferencia cambios en la composición, pero
obtengo el peso. La balanza más exacta o precisa es esta que está acá en el dibujito, que se llama balanza CAM, ¿sí? Que es o báscula. Que en general, si está bien calibrada, es la mejor. No siempre está bien calibrada, que es otra cosa también. Pero ojo que hay un montón de balanzas que capaz no sirven tanto, ¿no? O sea, hay algunas en farmacias que son viejísimas, que tienen solo la agujita. Esas que se pesan 80.000 personas en el día, seguramente no va a estar calibrada, ¿sí? Hay algunas que son digitales, que no son malas, pero bueno, también hay muchas marcas, algunas depende de dónde la apoyas en un lado pesa una cosa, la apoyas en otro lado pesa otra, entonces hay que tener mucho cuidado con las balanzas, ¿sí? Y por eso se tienen que ir calibrando, ¿sí? A ver, ¿puedo pesarme una de baño? Sí, acá dicen no utilizar, no es que no se pueda, el tema es que un deportista le es que no se pese constantemente con una balanza de las de baño común porque no es tan precisa, ¿sí? Y lo que siempre les digo a mis pacientes iguales, antes que nada, que no se pesen todos los días, porque no me sirve el peso de todos los días, esperar por lo menos 15 días para pesarse, o 10, unas semanas si son muy ansiosos, para poder ver mejor cambios. Y segundo, que igual si uno quiere comparar, siempre pesarse a la misma hora. O sea, si yo me peso un día a la mañana, un día a la tarde, otro día al mediodía, y claramente me va a dar diferente, pero por diferencia horaria. A la mañana peso menos, a la noche, tarde, noche, a esta hora es donde pesamos más, de hecho, ¿sí? Y si comí, más todavía. Entonces, como que siempre bajo las mismas condiciones. O si yo tengo pacientes que, no sé, ahora no estoy yendo al consultorio, pero vienen a las 4 de la tarde, pero cada vez que vienen, o sea, los 15 días pesan a la misma hora, bueno, siempre bajo las mismas condiciones, ¿se entiende? El ideal es a la mañana, pero si no, no sé, o me dicen, no tengo balanza en casa, tengo que ir a la farmacia, bueno, anda todos los jueves, pero nos vamos a ir a la misma hora, ¿se entiende? Y ideal es sin ropa, o con la menor cantidad de ropa posible, pero si no, bueno, también, siempre con shortcito de gimnasia y remera, o con una calza y remera, para estar de vuelta, siempre bajo las mismas condiciones, ¿sí? Y con ese valor de la balanza obtengo un peso. En sí vamos a ver que está el peso actual, que es el peso del individuo al momento del diagnóstico, ¿sí? Que bueno, es como les dije, el mejor peso de la mañana, ¿sí? Y más lo es en ayunas, después de haber ido a hacer pipí, ¿sí? Puede variar el peso, y fíjense que puede variar entre 1 y en algunas personas hasta el 2%, si tiene mucha retención de líquido y demás factores, ¿sí? Ese sería el peso actual. Después hay algo que se llama peso habitual, que no quiere decir el peso que no es el peso que yo tengo, es el peso que uno suele mantener en el último tiempo. Que yo se le pregunto a los pacientes, ¿cuál es el peso habitual? Y te tiran un peso que era el que pesaban hace 10 años. No, eso no es un peso habitual. Es el peso que a uno le gustaría, y capaz que tampoco tenemos que llegar a ese peso porque también el cuerpo cambió, ¿sí? Pero bueno, es como más o menos saber cuál es su peso que solía tener en el último tiempo, ¿sí? Y después hay el peso normal o teórico, que es el que uno puede sacar por tablas, como por ejemplo a través del índice de masa corporal. ¿Se acuerdan que uno más o menos debería saber cuál es el peso ideal de la persona según ese índice de masa corporal? ¿Sí? Bien, entonces para poder hacer la evaluación antropométrica siempre peso. Y después la altura, y una buena altura, porque acá es lo mismo, yo le puedo preguntar al paciente cuánto mide, pero si es una antropometría lo tengo que medir, porque me van a decir 1,60, es capaz que mide 1,58, nadie se está midiendo, o siempre no se tiran para arriba, eso es la típica. Siempre me dicen que miden más de lo que... Siempre dicen que pesan menos de lo que pesan y miden más de lo que realmente miden, ¿sí? Así que hay que tener buenas técnicas de medición, que bueno, hay algo que se llama plano de Frankfurt, que es como bien derechito, ¿no? Hay que estar ni así, como siempre mirando hacia el frente, lo más recto posible, ¿sí? Pero bueno, siempre medir en un más preciso en la parte de la altura, ¿sí? Acá les vuelvo a poner lo del índice de masa corporal para refrescar un poquito, ¿sí? Que según, si tomas la relación del peso con la altura, se obtiene este índice. No sirve, y no es malo, para algunas cosas sirve, ¿se acuerdan que les conté cuando no tengo otro método de medición? Pero en deportes diría que casi que no, ¿sí? Pero bueno, es una forma sencilla más o menos de saber si una persona tiene igual relativamente un peso normal, bajo peso, o capaz que puede ya tener sobrepeso, obesidad, ¿sí? Me sirve, depende para quién y cuál sea mi objetivo, ¿sí? Pero es solamente una aproximación. Y en realidad, si uno quiere obtener cuál es el peso normal, debería ser 18,5, 24,9, y el ideal sería la mitad. Si es, en general, más que todo, si es mujer, 22,5 ese índice, o si es hombre, 21,5. Sería el ideal teórico, pero el ideal teórico de vuelta es por tablas. En la parte de deporte no me sirve hablar de un peso ideal en relación a esto, ¿sí?
Bueno, ahí me fui adelantando con esta diapositiva, pero se acuerdan que les he dado también encima este dibujito, donde, bueno, dos personas pueden medir exactamente lo mismo, pesar exactamente lo mismo, pero sin embargo la composición es totalmente diferente. Capaz que sí, el que pesa 110, uno diría que tiene sobrepeso, y seguramente la mayoría, no quiero ser mala, pero la mayoría de las personas, si yo veo a alguien que pesa 110, es porque está más del lado derecho que del de izquierdo, son pocos los que tienen tanta masa muscular, ¿sí? Es un poco exagerado el ejemplo, pero bueno, habría que verlo, ¿sí? Por eso es importante determinar la composición corporal, porque tenemos que tener en cuenta cómo está compuesto el peso de la persona, ¿sí? Y más que todo, lo que me va a permitir cuantificar son las reservas corporales del organismo y detectar y corregir problemas nutricionales, ¿sí? O corregir la composición para un determinado deporte o una determinada posición de juego, para que rinda. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho que al fin y al cabo la nutrición deportiva lo que quería lograr era el máximo rendimiento deportivo de la persona? Entonces, bueno, la composición va a también formar parte de eso, ¿sí? En realidad todo esto de la composición corporal se empezó a estudiar hace ya varios años, más a la hora de deporte, donde Wilhelm y Benke midieron más que todo como la circunferencia de cintura de algunos jugadores de fútbol, y demostraban que en sí, digamos, parecía que tenían sobrepeso, pero no eran obesos. Ellos veían que había algo raro, como que decían, tipo, pesa mucho, por tablas tiene sobrepeso, pero en realidad no son obesos, ¿sí? Entonces ahí es donde se empezaron a investigar más esto de la composición corporal, ¿sí? Y ahí también se empezaron a dar cuenta que por eso esa composición también afectaba el rendimiento deportivo de estos deportistas. Entonces había que empezar a estudiarlos un poquitito más, ¿sí? Y que somos seres más complejos y que pasan cosas adentro de nuestro organismo, ¿sí? Bien. A grosso modo, si tenemos que ver también un poco cómo está formado nuestro cuerpo, hay distintos niveles de composición. O sea, está el nivel atómico, es el nivel inicial, que está formado por, digamos, lo que son los átomos, ¿sí? Si seguimos juntando átomos, se forman moléculas, la unión de moléculas, células, forman tejidos, como lo que es la parte de músculo, tejido adiposo, hueso, sangre y demás, y después ahí se forma como el cuerpo humano, ¿sí? Eso a grosso modo. El tema es que para poder medir igual la composición corporal, les decía que hay distintos modelos o formas de poder medirlo, ¿sí? La forma más simple es la de los dos compartimientos o dos componentes, donde el cuerpo está formado por la masa grasa y la masa libre de grasa o masa magra, ¿sí? Si uno quiere seguir indagando y lograr avanzar un poco más en lo que es la composición, o hacer métodos más exactos o precisos, ya tenemos un modelo químico de 4 componentes, donde está la grasa, el agua, la proteína y los minerales. Y en realidad, a partir de esos 4 componentes, si uno lo toma de ese concepto, Matienga y Drinkwater son 2 personas importantes, ¿sí? Que empezaron a unir este concepto de 4 componentes, y empezaron a partir de esos 4 componentes a dividir el cuerpo en masa grasa, masa muscular, masa ósea y masa residual. O sea, son más componentes que forman nuestro organismo. Si yo tomo 2 componentes, ya estoy infiriendo que la masa magra ya tiene el músculo incluido, ¿se entiende? Entonces acá no, acá miden más precisamente la masa ósea también. Y si no, hay otro modelo que se avanzó un poquito más, donde Drinkwater y Kerry Ross incluyeron otro modelo más, y agregaron un 5.º componente que era la piel, ¿sí? Ya este capaz es más preciso, que no se necesita siempre, pero bueno, terminaron de hacer como un modelo de 5 componentes. Más de todo, igual, no importa qué método utilicemos más o menos precisos, todos sirven igualmente. El tema igual es ver qué herramienta utilizo para medirlo, ¿sí? Hay distintas herramientas igualmente. Pero más que todo lo que debemos saber es que igual una gran parte de nuestro cuerpo está formado por líquido, por agua, ¿sí? La cantidad de líquido que tenemos va a depender de nuestra composición, o sea, cuanto más masa muscular tengo, capaz más líquido también suelo, esa fibra muscular retiene más líquido, mi edad, el sexo, todo eso hace que tenga más o menos líquido a nivel corporal, ¿sí? Y si tomamos en cuenta lo de los 2 componentes que decía, tenemos el tejido magro o masa libre de grasa, que más o menos representa el 80%, que incluye todos los componentes funcionales del organismo, ¿sí? Implicados en todo lo que son los procesos metabólicamente activos. Y les fui diciendo, incluye huesos, músculo, agua, tejido nervioso, y todo lo que serían las células que no sean tejido adiposo básicamente. Dentro de este tejido libre de grasa, el 40% es lo que corresponde a la masa muscular, que es lo que a uno le interesa, ¿sí? Y
Después les decía que la masa grasa está formado por el 20% restante de lo que sería después de la masa libre de grasa viene el tejido adiposo, ¿sí? Y lo que hay que tener en cuenta es esto que les decía antes, el músculo es metabólicamente más activo, mientras que la grasa es más inactiva, ¿no? Casi nuestro cuerpo no gasta por tener grasita, ¿sí? La necesitamos, pero no gastamos por tenerla, ¿sí? El tema es que esa grasa va a estar localizada por distintas zonas. Les decía que está, por ejemplo, la que es subcutánea debajo de la piel, y después está la que se almacena más de forma entre las vísceras, ¿sí? Bien, influencia de la composición corporal en el rendimiento físico, o sea, en sí, por eso, cuánto tengo de grasa, cuánto tengo de músculo, va a hacer que capaz mi rendimiento también, digamos, baje o suba o mejore, entonces por eso es importante determinarlo, ¿sí? El tema es esto también, ser repetitiva, pero va a depender mucho según cada deporte, no sé, un luchador de sumo tiene que tener mucha masa grasa, por más de que no sea tan saludable, acá donde también les digo que se mezcla un poco lo que es salud con deporte, ¿sí? Ahí capaz se beneficia más el de sumo por tener grasa, tiene que tener músculo, pero también tiene que tener mucha grasa. Después, no sé, un nadador, por ejemplo, tiene que tener masa muscular, pero tampoco tiene que tener tanta, porque si no, eso también hace que tenga más peso y que no tenga buena flotabilidad, ¿se entiende? Entonces, no siempre va de la mano salud o lo que uno pensaría como estético, ideal, de la mano también del deporte. Hay que ver que esa composición se adapte al deportista, al deporte que practica, y si es un deporte en equipo, lo que fuese, qué posición de juego ocupa, ¿sí? Bien, el tema también, hay algo importante también, que es importante considerar que hay algunas variables, según esto el deporte que practica y la posición de juego que ocupa, ¿sí? Y para eso también a veces se tiene en cuenta algo que llaman como patrones, ¿sí? Porque a ver, uno puede decir, no sé, un jugador de fútbol tiene que tener esta composición corporal, pero ¿dónde viene esta composición ideal? Es porque se hicieron varios estudios y también se toman en cuenta deportistas de élite, no sé, Messi tiene esta composición, y varios deportistas que rinden súper bien en fútbol tienen esta composición. Entonces se trata de llegar a esos como patrones y se establecen estándares como ideales o modelos para que un futbolista que ocupa esa composición de juego tenga esa composición, ¿se entiende? Bien, y ahora sí vemos un poco cuáles son los métodos de análisis para la composición corporal. Tenemos, a grosso modo, métodos que se llaman directos, que eso en realidad es el que no se puede utilizar, o que no nos sirve, porque en realidad el único método directo es la disección de cadáveres, así que no me va a servir para medir la composición. El tema es que a partir de métodos directos obtenemos métodos indirectos, ¿sí? Que sería validar un método directo y poder hacer aproximaciones, ¿sí? A través de la disección de cadáveres se fueron obteniendo valores, ¿sí? Para poder después ver en una persona viva si está correcto o no esos porcentajes. El tema de estos métodos indirectos es que son muy caros, porque por ejemplo acá entra una resonancia magnética, una tomografía axial computada, rayos X, pero son muy, muy caros. En general estos estudios se pueden utilizar, pero en general se hacen para eso, detectar algún problema más como neurológico, prevenir alguna lesión, pero no se usa para medir la composición corporal porque son carísimos, ¿sí? Hay muy pocos lugares que lo hacen, de hecho no lo hacen. Por eso es que se crearon los métodos doblemente indirectos, que van a resultar de aplicar ecuaciones derivadas de algún método indirecto, ¿sí? Para lograr este método doblemente indirecto, ¿sí? Entonces siempre son aproximaciones, nunca son 100% exactas, por más que yo haga una antropometría, que sería como lo más adecuado, es bastante inexacta, ¿sí? En relación a lo que es la composición real. Me resirve, pero bueno, no es 100% efectiva, ¿sí? Y algunos ejemplos de estas doblemente indirectas serían la bioimpedancia o lo que sería la antropometría, como les nombraba, que se llama fraccionamiento antropométrico. Acá hay un cuadrito de los métodos, ¿sí? Pero los que más nos interesan son esto, antropometría y bioimpedancia, les diría que son los que más hoy en día se utilizan. Este el medio no tanto. Bueno, esto lo paso a ay, con ruido y todo. Esta es la densitometría. Ya les digo, a ver, mide bastante exacto, preciso la masa grasa, la masa muscular, pero es súper caro, no se utiliza, ¿sí? Se obtiene una imagen computarizada a través de un software y es como bastante preciso, pero no sirve. Para que yo lo quiero ir más rápido para no detenerme. Lo mismo que la tomografía, pueden ser bastante buenos a la hora de estimar composición, pero no se usan para eso, ¿sí? Algo que estuvo tomando más
En realidad siempre la bioimpedancia tuvo bastante, digamos, relevancia en lo que es la composición corporal, ¿sí? En realidad la bioimpedancia es, digamos, los tejidos tienen una cierta conductividad eléctrica. Entonces hay balanzas especiales que tienen bioimpedancia que permiten a través de esa conductividad eléctrica, hay unos, digamos, esas balanzas tienen algo que se llama electrodos, que conducen, y uno puede estimar por ecuaciones, ¿sí?, cuál es la composición de la persona. El tema es que hay muchas balanzas con bioimpedancia, y no todas lo logran con precisión. Vieron que hay muchas balanzas que les dicen, mide la masa muscular, la masa grasa, el líquido, pero las que venden en general en el súper no sirven, porque es como, tiene ese mini electrodo, pero no vamos a llegar a demasiado, ¿sí? Lo ideal son obtener balanzas mucho más precisas, pero bueno, son bastante más caras también. Hay una que es la que les decía que toma más relevancia últimamente, que se llama InBody, que está buena porque tiene, si bien es a través de software, ¿sí?, vamos a ver que igual no es del todo precisa, es una balanza bastante desarrollada y precisa porque tiene mucha tecnología encima, ¿sí? Y lo que tiene buena diferencia de los métodos que estaba diciendo antes, que eran los indirectos, es que son de menor costo, no invasivos, rápidos o relativamente rápidos, ¿sí? A veces, obviamente que para el paciente tiene un gasto que puede variar, ¿sí? Capaz, dice, ay, no es muy barato, pero digo, en sí el estudio no es caro, ¿sí? Las balanzas son caras igual, pero bueno, rinde si uno hace bastantes estudios, ¿sí? Pero fíjense que en realidad la bioimpedancia es una buena forma, no es la más precisa, pero sirve bastante, y el tema es que no cualquier balanza con bioimpedancia sirve. Esta que está en el medio, perdón, la primera es un método bastante antiguo que ya no se utiliza, que es como con unos electrodos que se le ponía a la persona en las extremidades, pero ya eso no se utiliza. Este segundo no sirve. Esto, no sé si vieron alguna vez, yo ahora hace mucho que no lo veo, menos con la pandemia, pero los vendedores de Herbalife, espero no herir, digamos, sentimientos de nadie si hay algún vendedor de Herbalife, perdón, pero Herbalife suele engancharte con esto y decirte que tenés masa grasa aumentada, que no sé qué, atrás de ese simple manubrio, no es ni una balanza ni nada. Te vas a sostener las manitas así y atrás de la mano supuestamente conduce electricidad que mide toda tu composición. Claramente, fíjense que sí, solo con un manubrio no va a hacer nada, claramente, ¿sí? Es simplemente algo que estima por esa conductividad eléctrica, pero que sí, depende de un montón de factores, entonces no sirven esas cosas. La balanza que está hacia la derecha se llama Tanita, es una que es de Italia, y es bastante precisa, es cara, pero es bastante precisa, y si no, esta o el InBody son buenas balanzas que logran estimar bastante bien, ¿sí? Pero lo que tiene es que solamente la bioimpedancia es masa grasa, masa muscular. Puedo estimar masa ósea a través de la masa libre de grasa, pero en realidad no tengo forma de obtener masa ósea, ¿sí? Y más de todo, si bien son buenos estudios o son bastante precisos dentro de todo, el tema es que hay que tener ciertas medidas antes de hacer el estudio. Lo ideal es que la persona esté en ayunas, sin haber hecho mucha actividad física, sin haber consumido alcohol, para que también el cuerpo esté como en un estado que sea correcto para que esa bioimpedancia mida lo mejor posible, ¿sí? Así que bueno, es una buena estrategia, una buena forma de usar una balanza como el InBody o alguna que tenga bioimpedancia, pero bueno, también tiene limitaciones, que la realidad es que es muy fluctuante también porque es muy sensible a pequeños cambios. Esto, si la persona hizo mucha actividad física antes de subirse a la balanza, no va a dar un buen resultado, si toma mucho líquido o está deshidratado, ¿sí? Está bueno tener ciertos recaudos antes de hacer el estudio y que la persona los cumpla. Esto, por ejemplo, yo, de hecho, en el consultorio tengo la balanza que se llama InBody, ¿sí? Por suerte la compré ya hace un buen tiempo porque ahora está carísima, en su momento no era tan cara, porque ahora con el dólar se disparó un montón, ¿sí? Pero bueno, lo que tiene bueno es que no solo, digamos, la persona se hace el estudio y está conectado la balanza a través de un Bluetooth con la computadora, ¿sí? Y transmite información. Esto, a ver, esto es estandarizado, digo, no deja de ser un software, les repito, pero está bueno porque mide bastante preciso y nos arroja toda esta información. Por ejemplo, ven acá, si dice análisis de músculo grasa, más o menos te dice en relación al peso, cuánto es la masa muscular y cuánto es la masa grasa. Acá dice bajo, normal, alto, no está el nombre del paciente por las dudas, ¿sí? Pero fíjense, acá por ejemplo, tiene un peso alto, la masa muscular está bastante alta, pero tiene mucha masa grasa, entonces acá lo ideal es bajar la masa grasa, manteniendo la masa muscular, no la tiene que aumentar, pero sí la tiene que mantener, ¿sí? Y después acá también permite ver más o menos, porque esto no es preciso tampoco, cómo está distribuida, en qué zonas hay más o menos grasa, ¿sí? Nada, ya digo, para mí está muy buena.
¿Ya lo hicieron? Está Sí. bueno, salió, no es 100% preciso, pero es una buena forma, y lo que tiene a diferencia de la antropometría es que es súper rápida. Esto se tarda ni 2 minutos, ¿sí? Uno da más en explicar y en prepararse que en hacer el estudio, son unos segunditos. Acá sí voy a decir que igual, yo lo uso más con mis pacientes, digamos, que vienen más para bajar de peso, digamos, o para mejorar la alimentación, o que son físicamente activas, pero capaz que para un deportista igual esto me queda corto, como que lo ideal sería más la antropometría, ¿sí? Pero sí, es una buena herramienta. Y por eso, acá entra el juego de la antropometría, que sí, la antropometría sería más específica, porque la antropometría consiste en estudiar lo que es la morfología, las dimensiones y la proporcionalidad de la persona en relación a lo que es el rendimiento, la nutrición y el crecimiento, ¿sí? Tiene en cuenta más cosas que simplemente lo que es la bioimpedancia, ¿sí? Quiero agilizar para poder llegar a dar todo, pero básicamente les diría que es estudiar un poco más en profundidad y se mide con más herramientas. Tenemos lo que son distintas herramientas como un pilcómetro y demás para medir masa grasa, masa muscular. Con una cinta métrica también voy a medir circunferencias y demás para obtener más valores. Y ahí sí puedo ver más detalladamente dónde tengo más grasa, dónde tengo más músculo, ¿sí? Es como mucho más precisa, y en sí la cineantropometría, que es como una ciencia que estudia la antropometría, porque eso llevó muchos años de evolución para llegar a lo que es hoy en día la antropometría, ¿sí? Permite no solo evaluar el estado nutricional del deportista, sino también evaluar y controlar si está siendo efectivo un tipo de entrenamiento o un tipo de alimentación, estudiar algo que se llama somatotipología, que tiene que ver más también con las características propias genéticas de la persona, que ya son, digamos, inherentes a la persona, no solo la masa grasa, sino la masa muscular, sino si yo sé cómo es la parte ósea de la persona, también se pueden hacer como muchos estudios y demás, ¿sí? De hecho, por ejemplo, ahí también dice selección de talentos. Por ejemplo, en países desarrollados se utiliza mucho, por ejemplo, desde chicos, desde niños, se hacen estudios porque, por ejemplo, a través de lo que es el estudio de los huesos del brazo, la longitud de la mano, por ejemplo, pueden saber si el niño puede ser bueno o puede, digamos, es un futuro posible jugador de básquet, ¿sí? O por la altura o el posible desarrollo que puede tener en algún momento, alcanzando su altura máxima, puede ser un buen jugador de básquet o un buen nadador o un buen tenista. Por eso es que también se utiliza esta ciencia para lo que es la selección de talentos, por ejemplo, ¿sí? Y por eso, para que esa persona después desarrolle su máximo potencial. Bueno, también evaluación postural, movilidad articular, eso también es para la rehabilitación, por ejemplo, ver que si tiene más desarrollado el músculo en la pierna derecha que en la izquierda, que todo eso suele pasar, que tenemos más desarrollado un lado que el otro, ver de trabajar más la parte izquierda, ¿sí? Sirve para un montón de cosas, no solo para evaluar la composición corporal, ¿sí? Y la técnica que hay distintas técnicas también para evaluar lo que sería un poco la antropometría, pero la que más se utiliza, o la ideal sería en deportes, una que se llama ISAC. Después si quieren googleen. Acá en Argentina, obviamente eso es de afuera, hay un nutricionista muy bueno que se llama Francis Holloway, que da cursos, y la verdad es que está muy, muy copado, ¿sí? Eso ustedes lo pueden hacer, de hecho poder hacer el estudio de antropometría se da para nutris y también se da para profes de educación física. ¿Sí? Así que después si les interesa, búsquenlo, ¿sí? ¿Cómo se llama el apellido? Francis Holloway, ahí se los escribo. Ahí. ¿Sí? Ahí va. Hay algunos más, pero Francis es el que más se caracteriza y está muy bueno, tiene mucha experiencia en deporte, ¿sí? Bueno, no los quiero aburrir con lo de la antropometría, pero decime. Una consulta. Obvio, sí, sí. Todos estos métodos, digamos, de evaluación corporal y demás, son todos métodos pagos, de eso estamos de acuerdo, digamos. Sí. Nosotros como profes, quizás no como nutricionistas, la única manera que tenemos es mandar, digamos, a nuestro alumno o a aquella persona que estamos entrenando o a nosotros mismos al nutricionista. No hay otra forma o algún otro método que podamos quizás utilizar nosotros. Siempre es la visita, digamos, a una nutricionista. Y es lo ideal.
Sí, hay muchos profes que no lo hacen, de hecho, sí. Acá también les voy a repetir esto, que la idea es trabajar en equipo, porque también eso, es como si yo me pusiese a dar un plan de entrenamiento a un paciente. La realidad es que yo no estudié para eso, ¿se entiende? Entonces como que, yo les puedo dar ciertas recomendaciones, como yo le digo a ustedes pueden dar recomendaciones. Yo le puedo decir al paciente, tratar de ser más aeróbico, salir a caminar, salir a correr, o no, capaz le voy diciendo, hacer lo que te gusta, o mezclar fuerza con aeróbico, como dar ciertas recomendaciones, pero no le puedo decir qué ejercicios tiene que hacer y dar un plan de entrenamiento, ¿se entiende? Acá es un poco lo mismo. Si bien ustedes igual pueden hacer el estudio, pueden estudiar, o sea, no, lo que ustedes pueden No, no, hacer decime, igual el decime. estudio para hacer una antropometría. El tema es que con la antropometría sola en realidad no hacemos nada. El tema es después tomar decisiones, y ahí por eso les digo, esto de trabajar en equipo para después tomar decisiones. Igual, no sé, no hay posibilidad de que haya una nutricionista, no importa. Ahí es donde yo les digo, bueno, traten de dar recomendaciones, y capaz no tienen forma de evaluar la composición, pero bueno, a veces también uno a simple vista puede también, a veces, si uno quiere bajar, hay personas que también, porque más por estética, quieren bajar la masa grasa y aumentar la masa muscular. Yo algo muy sencillo le digo a los pacientes, sacate una foto, arrancá por una foto hoy, tratá de comer mejor, entrená y vamos sacando una foto para ver cómo van viendo los progresos. De hecho, la antropometría, al fin y al cabo, por sí sola, no me sirve para nada. O sea, puedo decir, tipo, tenés la masa muscular alta, mantenela y tenés que bajar la masa grasa, que también está alta. Pero la idea acá es tomar decisiones en base a eso. Si para eso se hace esa evaluación. Y después poder medir los progresos. Ahí la foto me serviría Claro. también para eso. ¿Se entiende? Igual también, Emi, la nutricionista está también al lado de su médico clínico, porque También, le tiene se que estar supone que es. mandando el hemograma y todo, la Nutri manda a hacerse los análisis, tiene que ir al médico clínico. De ahí van medidos juntos a la ¿Cuál? Nutri. Tal cual, tal cual. Lo ideal, por eso, los deportistas, lo ideal es que tengan todo un equipo trabajando. Bueno, si tienen lesiones, un kinesiólogo, traumatólogo, ¿sí? Como que está bueno que haya distintas especialidades. A veces no están todas, y bueno, se trata de hacer lo que se puede con lo que hay, también por cuestiones de recursos económicos y demás. Pero bueno, nada, lo ideal es hacer eso, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, no sé, te contacto y te mando una persona para hacer un estudio de antropometría. Ujú. ¿Cuánto sale o cuánto saldría quizás empezar a trabajar así en grupo, digamos, en equipo? Pero en ese sentido, bueno, te vas a hacer una antropometría, después eso con el profe lo vas viendo, como decís vos, tomás decisiones en cuanto a la masa mara y todos los datos que te va tirando la antropometría, pero digamos, si yo le tengo que decir a la persona cuál es el costo, o si es, no sé, una sesión, como recién le dijiste a la compañera, que son 2, 3 minutitos, que capaz estás más preparándote que para otra cosa, Claro. El tema ahí varias es, sesiones, si es un seguimiento, si se puede hacer, ¿cómo lo manejan? es re variable porque vas a tener de todo, ¿sí? Antes que nada, igual, lo ideal es que siempre sea, no todas las nutris hacen antropometrías, o todas las nutris tienen las balanzas, eso, algunas que no. Y no está mal tampoco, es porque según lo que también capaz cada uno se especialice. Entonces, por un lado eso. Después, a su vez, antropometría hay que saber que hay distintos niveles. O sea, el nivel 1 te permite determinar más que todo eso, masa muscular, masa grasa. Si uno es el nivel 2, ahí puedes estimar también masa muscular, porque son con mayor complejidad. Y según la complejidad es que tiene un valor. Ahora, la verdad, con todo esto de la pandemia, no sé si les pasa a ustedes también que perdemos noción de los precios. Yo ahora, de hecho, antropometría hacía hace un tiempo, ya ahora hace un tiempito también que dejé de hacer, y tengo el InBody, entonces como que medio más por fiaca dejé de hacerlas, salvo excepciones, pero por ejemplo se puede cobrar 1.000 pesos a lo mejor el estudio, ¿sí? O hay algunas personas que cobran más, otras menos, eso también es re variable, ¿sí? A ver, sí te puedo decir que el estudio de composición corporal no hay que hacerlo una vez por semana, cada 15 días. Para poder medir progresos hay que hacerlo por lo menos mínimo un mes, pero ya sería 1 mes y medio, 2, porque en realidad una composición no cambia un día para el otro, chicos. La composición tarda en cambiar, ¿sí? Para ver realmente el impacto, no vale la pena que sea antes. Pero ahí a tu pregunta va a depender también según lo que tenga que lograr la persona. Si a lo mejor tiene que bajar mucho la masa grasa, por decirte, ahí es donde yo decía esto de que somos hijos del rigor. Entonces capaz que sí, igual lo tengo que citar cada 15 días. No para hacerle el estudio, pero sí para hacer los controles. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde te digo que el tema costos es muy variable. Si la persona tiene obra social o no, cuánto cobra la Nutri. Yo he averiguado precios en otras nutricionistas que te digo que te cobran fortuna. O sea... ¿sí? Está bien, está bien. Bueno, Igual, y también, así como decía esto, que el estudio son 2 segundos,
por ejemplo, la balanza tiene su costo, y está atrás también todo el estudio del profesional, como a usted le pasa también. Hay un montón de personas que pueden cobrar un montón, otros que cobran pocos, y está en el trabajo más allá del tiempo que te lleve, ¿sí? Claro. Bueno, en resumen, el objetivo de la antropometría en sí sería esto, trazar estrategias, ¿sí? Ver cómo está la persona y trazar estrategias tanto nutricionales como, bueno, justamente también está bueno que el preparador físico o quien se encargue de esa parte también está al tanto de la antropometría, porque también es parte de ese cambio de composición, no es solo la nutri, es en equipo, recuerden eso. Entonces ahí es importante para trazar esas estrategias tanto nutricionales como de actividad física, ¿sí? Y ahí ver esto también, lo que les decía, medir progresos, ver si hay que seguir por ese lado, o a su vez, por ejemplo, yo tengo una persona que tiene que disminuir la masa grasa y por otro lado tiene que aumentar la masa muscular. Son dos procesos diferentes. Entonces, primero es uno, bajar la grasa, y después aumentar la masa muscular. Entonces, es como siempre buscar más. Y también uno siempre hay que mejorar más. Entonces, bueno, siempre se van tomando decisiones a partir de esos estudios, ¿sí? Algo importante es que lo que tiene antropometría es que tiene como distintos planos para poder medir esa composición, ¿sí? O sea, esa descripción antropométrica refiere a la posición anatómica en 3 planos diferentes. Por un lado tenemos el plano sagital, que sería básicamente dividir el cuerpo en derecho o izquierdo, ¿sí? Derecho, izquierdo. Después tenemos otro plano, o sea, sería como una línea a la mitad, ¿sí? Un lado y el otro. Después tenemos lo que sería el plano frontal, que va a dividir el cuerpo entre una parte ventral o anterior y otra parte dorsal o posterior. O sea, es como si se cortara tuki como a la mitad. Entonces tengo la parte de adelante y la parte de atrás, ¿sí? Derecho, izquierdo, adelante y atrás. Y después tenemos el plano transversal, que va a dividir el cuerpo, ¿sí? Tuki, a la mitad como a la altura de la cadera. Entonces tenemos la parte superior y la parte inferior, ¿sí? Entonces las medidas se van a ir tomando según estos planos, ¿sí? Y bueno, básicamente siempre se trata de que el paciente esté derechito, recto, como con las manos hacia adelante, ¿sí? Para medir de la mejor forma posible todas las medidas que necesitamos. Según, viste, les decía, hay nivel 1, nivel 2, y yo hay un nivel 3 de antropometría, ¿sí? Y según el nivel necesito distintas herramientas, ¿sí? Pero algunas de las herramientas importantes para hacer la antropometría son una cinta métrica, no el costurero para la ropa, o sea, sí, a medida casera no sirve. Yo a veces a mis pacientes les digo, en casa medite con 1 centímetro a la altura del ombligo con lo que tengas, pero para hacer la antropometría necesito uno que es más preciso, lo que sería estadiómetro o tachímetro para medir bien la altura, una balanza, que idealmente la que es de báscula, y después para poder medir los pliegues necesito allá plicómetro que tiene distintos calibres, exactamente. Tiene unas ramas que no está bueno porque como que te pellizca el rollito, ¿sí? Después hay algo que se llama cajón antropométrico, algo que se llama antropómetro y otro que se llama segmentómetro, ¿sí? Son distintas formas para poder medir, sacar estas medidas. Y en general, la mayoría de las medidas se suelen tomar del lado derecho, ¿sí? Para también siempre tener como un mismo estándar. Y se hacen distintas mediciones. Se toman pliegues, perímetros, longitudes y diámetros, que eso tiene que ver con los planos que les fui diciendo antes, ¿sí? Por ejemplo, los pliegues es más que todo para estimar la masa grasa, a nivel del tríceps, subescapular también, bíceps, arriba de la cresta ilíaca, en el abdomen y un poco más en la parte supraespinal, en el muslo, ¿sí? Nada, son distintas medidas que se van tomando, perímetros, según el nivel de antropometría que queramos hacer, se toman más o menos medidas, ¿sí? Y una vez que se toman todas estas medidas con las distintas herramientas, estas herramientas también son caras, son carísimas, porque me quedan bien de afuera y son bastante caras. Bueno, y uno lo que haciendo es obteniendo distintas medidas y las volcando en una planilla, y esa planilla pues también la pasamos a un software que también hace como cálculos y aproximaciones, ¿sí? En general lo que se hace es medir más de una vez, porque también hay algo importante, que no es solo hacer la antropometría y tomar el pliegue, hay que tener una técnica para poder medirlo, ¿sí? Porque también puede haber variaciones intrasujetos, o sea, está el que aprieta más, menos, está bueno aprender y practicar hasta que salga. Por ejemplo, la forma de tomar correctamente un pliegue es, digamos, si yo quiero tomar el rollito, desprenderlo está el hueso en el medio, el músculo, entonces es agarrar la grasita, no agarrar todo, ¿sí? Entonces hay que tener esa técnica para poder medir bien ese pliegue, ¿sí?
Pero bueno, más que todo les diría eso, hay distintas formas, digamos, con todas estas medidas obtengo lo que sería la antropometría. Después si quieren googleen y pongan Francis Holloway, que van a ver que hay hasta algunos videitos en YouTube que les muestra más o menos cómo es la antropometría. No sé si alguna vez vieron algún estudio de antropometría impreso o que se manda por mail. Bueno, les voy a tratar de mandar alguno que debo tener, como para que vean cómo son las planillitas, ¿sí? Y a partir de eso, por eso se toman, uno que tiene es medir referencias de cuánto está, digamos, hay algo que se llama desvío estándar, que hay, digamos, hay como un patrón. Por ejemplo, esto que les decía antes, yo trato de ver un jugador de fútbol, ¿sí? De elite, cuál es su composición, y en base a eso ver qué tan alejado o no está la medida de la persona para ver qué debería mejorar, ¿sí? Pasa, no me quiero ir del tema porque no vamos a llegar, ¿sí? Pero bueno, sepan que la antropometría es como lo más exacto en lo que es deporte para estimar la composición corporal, ¿sí? Y algo que me permite también obtener la antropometría es estimar cuál es el somatotipo de la persona. ¿Qué quiere decir esto? El somatotipo en sí es un resumen cuantitativo del cuerpo de la persona que permite combinar distintos aspectos para también ver, hay algo que está marcado genéticamente, para que usted me entienda más a grosso modo. A veces por más de que uno quiera que la persona tenga una musculatura, ¿sí? Que quiera aumentar el músculo, capaz la puede terminar, pero esa musculatura tiene un techo, un tope, porque en realidad el tope va a ser lo que su esqueleto puede sostener, ¿se entiende? Entonces por eso no es solo tomar medidas y decir hay que aumentar el músculo, bajar la grasa, hay que ver también según lo que es el somatotipo de la persona. Y eso tiene que ver con, digamos, hay un sistema que está diseñado para clasificar el tipo o la forma corporal con su composición, ¿sí? No sé si vieron algunos de estos dibujitos, ¿sí? Que más que todo, el valor de la antropometría permite situar a la persona y ver qué somatotipo tiene o cuál tiene para hacer cambios. Capaz yo quiero irme más hacia un lado o hacia el otro, pero no puedo cambiar toda la estructura de la persona, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esto del somatotipo, ¿sí? Donde vamos a dividir al somatotipo en tres. Tenemos algo que se llama personas que son más endomórficas, otras que son más mesomórficas y otras que son más ectomórficas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, son tres componentes que inciden en la forma del cuerpo. Hay una forma que se llama, o un componente que se llama endomorfía, que tiene que ver con la parte del tejido adiposo relativo. Después está lo que es la mesomorfía, que representa el desarrollo muscular esquelético relativo de la persona, o posible desarrollo muscular, y la ectomorfía está representada con lo que es la linealidad y esbeltez de la persona. ¿Sí? Ahí les voy explicando un poquito más para que entiendan. Para la parte endomórfica, brinda información sobre la mayor o menor presencia de grasa de la persona. Hay personas que tienen tendencia a tener más o menos grasa que otros, o acumularla en un lugar más que en otro, ¿sí? Eso viene bastante determinado genéticamente. Y el componente endomórfico se manifiesta en un estimativo de la delgadez o gordura relativa de la persona. Miren que hay personas que son como más allá de, que dicen de contextura más rellenita, no sé si es la mejor forma de decirlo, pero que tienen formas más redondeadas, y eso también es genético, ¿sí? Uno lo puede cambiar, pero hasta cierto punto, lo puede mejorar, pero capaz no va, no sé, por más de que, re exagerada, pero por más de que yo pretenda hacer pampita, capaz no voy a llegar nunca a ese cuerpo, porque no tengo la forma de ese cuerpo, ¿sí? Capaz otra persona tiene una forma más parecida a ese cuerpo, pero por más de que me mate haciendo dieta y ejercicio, no voy a llegar nunca a eso, ¿sí? Eso tiene que ver con esto del somatotipo, ¿sí? Después está la parte mesomórfica, que representa más lo que es la robustez o magnitud del músculo esquelético. Esto, hay personas que tienen, miren que hay personas, no sé, que tienen el abdominal remarcado, capaz hacen ejercicios, comen bien, pero tienen tipo tabla de planchar. Y hay otras personas que por más de que se maten haciendo abdominales y comiendo bien, capaz nunca, ahí levantan la mano, nunca van a llegar a marcar el músculo de esa forma. O sea, se pueden acercar, pero no, y eso ya les digo, viene más marcado por el somatotipo, y uno puede aproximarse, pero capaz no, por más que se mate no lo va a lograr, o tiene que recurrir a la estética o algo más para poder lograrlo, ¿sí? Por esto ya les digo, lo mesomorfo está más que todo ligado a lo que es el músculo. Y la parte ectomórfica expresa el predominio no de lo que son las medidas longitudinales sobre las medidas transversales. O sea, tiene que ver más con que, por ejemplo, se relaciona más con el peso con la altura, en el sentido que hay personas que tienden a tener más, son más altos, ¿sí? O sea, como más
anchos, por ejemplo, no sé, tiene el tronco más alto o piernas largas, ¿se entiende? Predomina más la medida a lo que es lo alto que lo ancho. Y hay personas que al revés son más bajitas, pero más anchas. Y eso es genética, de vuelta, genética pura, ya es el somatotipo. Entonces, uno tiene que mejorar, a lo mejor puede tener un somatotipo, y con la antropometría también tratamos de mejorar ese somatotipo. ¿Se entiende lo que quise decir? A lo mejor, ya les digo, por eso también les decía antes que uno con la antropometría puede estudiar talentos, porque a lo mejor alguien que es bajito no va a servir para básquet, porque por más de que la persona pueda crecer un poco más, ya por sus somatotipos más bien tiende a ser bajito, tiene más a predominar la parte de lo ancho que de lo alto, ¿sí? Y eso es lo que no se puede cambiar, uno puede mejorar pero no puede cambiar. Y acá, por eso es que uno con estos dibujitos puede más o menos a simple vista, sin hacerse la antropometría, ver, caracterizarse en una forma u otra, ¿sí? No sé si alguno más de ustedes se sintió identificado o no, algo capaz están en el medio, no tienen ni uno ni otro, pero predomina más algo más mesomorfo que lo octomorfo o que lo endomorfo, ¿sí? Y este dibujito que está acá, es lo que también, cuando uno hace la antropometría, automáticamente el software va, digamos, haciendo puntitos, y también te determina más cuál es tu somatotipo, y da lineamientos también de cómo seguir, ¿sí? Y capaz dice, tiene formas más redondeadas, o tiene más masa, predomina la parte muscular sobre la masa grasa, ¿sí? Ya les digo, permite estudiar un poco más en detalle esa composición, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? Lo de la evaluación nutricional, es importante evaluar a la persona en un todo, trabajar de forma integral, pero al fin y al cabo lo que queremos ver es eso. Recuerden que la balanza como único valor no me sirve, hay que estudiar al deportista principalmente con esta composición, y recuerden que la antropometría sola tampoco me sirve, lo que quiero medir son progresos, ir midiendo a la persona a lo largo del tiempo para ver qué impacto va teniendo, ¿sí? ¿Alguna duda, lo que me quieran preguntar? Yo tenía la esperanza de darles hoy un poco más del cambio de composición, pero no lo logré, ya estamos sobre la hora, ¿sí? La clase que viene, no sé cómo voy a hacer para quiero tratar de darles un tema que no está acá, que es esto del cambio de composición, que sé que me estuvieron preguntando bastante de cómo con la alimentación lograr el cambio de composición. Les voy a dar así rapidito lo que sería la parte de cómo tratar de aumentar la masa muscular y disminuir la masa grasa. Eso viene más de Java, porque sé que todos lo quieren, así que la clase que viene les prometo que una partecita lo destino a eso, ¿sí? Para que tengan la noción. Ya saben que, les repito esto de que está bueno, capaz que ustedes no armen un plan de alimentación, pero sí que sepan. Por eso me parece que está súper interesante, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí. Esto que acabas de decir del plan de alimentación y demás, a vos te va a visitar un paciente, la primera vez que lo ves, obviamente, bueno, haces un diagnóstico, indagás, preguntás, hábitos, costumbres, situación económica, social, bueno, todo lo que venimos hablando. ¿Cuándo empezás, digamos, a meter mano en lo que es su alimentación y demás? No sé, imagino, le pedís que te va a visitar un lunes, que para el próximo lunes te venga detallado todo lo que comió en la semana, como para hacer un diagnóstico de lo que come, los porcentajes, y después ahí Depende. vos, o cómo te manejás. Es muy, depende, porque antes que nada, yo les digo lo que es lo ideal. No siempre tengo el tiempo suficiente para indagar todo lo que tengo que indagar. Y de hecho es muy difícil que la persona en una consulta te diga todo, ¿sí? Por eso necesita también los controles, pero no solo para controlar cómo va, sino que uno también lo sigue conociendo al paciente, ¿sí? Y la evaluación, digamos, en esa primera consulta, más allá que pueda ser la antropometría o no, la realidad es que uno ya empieza a conocer al paciente, trata de indagar lo más importante, si eso por práctica uno también lo va obteniendo. Y igual ya desde ahí ya le doy como lineamientos. Le puedo dar un plan de alimentación que se lo mando después por mail, o ya le voy diciendo qué es lo que tiene que ir empezando a cambiar. Y capaz que no hay forma de medir el registro sí o sí, ¿sí? O sea, capaz que cuando ya le pido el registro ya empezó a hacer cambios, ¿sí? El registro lo hago yo, esa anamnesis alimentaria se la voy preguntando yo para obtener información, ¿sí? Entonces, en realidad, ya digo, los cambios empiezan desde el principio. Capaz la antropometría la hago en la segunda consulta, pero bueno, lo importante siempre es, cuanto antes uno pueda interceder, mucho mejor, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, pues yo me imagino desde mi lugar, lo que yo puedo aportar por los conocimientos que vamos adquiriendo y demás. Yo indago y digo, bueno, no sé, comentame qué comes el lunes, tanto en desayuno, almuerzo, colación, todo.
y desde mi lugar decir, bueno, hacer toda esa cuenta que es un lío, que por suerte, como lo dijiste, también existen aplicaciones en las que Sí. hasta te dice la marca de, no sé, de la magdalena que te comiste. Entonces eso te ayuda como herramienta como para saber en el porcentaje de la torta qué cantidad va comiendo, digamos, de cada nutriente. Una vez ahí, quizás, no sé si podría llegar a armar o no, pero como tener una idea en dónde está errando, en dónde está Claro. metiendo la pata en cuanto a la alimentación y demás. Igual, recomendación, no se compliquen Sí. tanto. Yo les soy sincera, para deportistas sí hay que calcular bastante exacto, pero si tiene una persona que arranca, que está haciendo actividad física y quiere mejorar su composición o comer mejor, ahí lo ideal es, más que todo, no se maten haciendo fórmulas, ¿sí? Acá la idea en realidad es que ustedes tengan una noción, pero en realidad es, bueno, ¿cómo puedo mejorar? A ver, ¿qué solés desayunar? Capaz no importa qué día, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de tus desayunos? Y ahí uno va detectando, ya, si me has preguntado, sabes, bueno, ¿usás leche entera o descremada? ¿Usás queso untable? ¿Pones mucho o poco? ¿Cuántas rojas de pan comes? ¿O cuántas galletitas? Entonces uno en realidad va tomando lineamientos a partir de eso. O comen pan integral, pero no es casero. Entonces uno le va dando lineamientos de ese lado. Bueno, empezar a consumir leche descremada, controlar la porción del hidrato de carbono, tratar de incluir siempre en tus comidas, tanto en el almuerzo como en cena, verduras, crudas o cocidas, pero incluir verduras. ¿Cuántas frutas estás comiendo por día? ¿No comes ninguna? Bueno, trata de empezar a incluir una. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que les recomiendo es ir como mejorando con lo que les va diciendo el paciente. Ustedes, a ver, el paciente no, su alumno, a ver, justamente ustedes no le van a hacer una anamnesis si está yendo a hacer actividad física, ¿sí? Pero bueno, capaz que en las conversaciones de, che, estás entrenando, ¿cómo venís con la alimentación? ¿Estás comiendo fruta? ¿Estás comiendo verdura? Entonces, a partir de eso dar lineamientos, ¿sí? Van a ver que usás aceite, che, ojo, no pongas el chorro de aceite enorme, medí la cantidad que sea una cucharada sopera, ¿sí? Estás comiendo frutos secos, ojos también, no te comas el paquete entero, separate la porción, a eso me refiero con estos lineamientos, ¿sí? Che, no te zarpes el fin de, come un poquito más, pero si venís entrenando re bien, digamos, no tires por la borda todo el fin de semana. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Como perfecto. que capaz no es necesario hacer todo esto que les fui enseñando yo. Pueden hacerlo si tienen ganas, pero en realidad la idea es que ustedes puedan ayudar desde este lado, de recomendaciones. Toma agua, no tome gaseosa para hidratarte. La gaseosa no es cada tanto, pero que tu hidratación se va a expensas del agua, ¿sí? Eso les puedo asegurar que muchas personas tienen muchas cosas para mejorar. O muchas personas piensan que comen bien y después van a detectar que no lo hacen, ¿sí? O, a ver, yo también digo a mis pacientes, comer saludable no es lo mismo que light, o bajas calorías. Si yo tengo una persona que quiere bajar de peso, usted le llega a alguien que dice, che, quiero hacer algo para bajar la masa grasa, ¿sí? Quiero hacer un entrenamiento que sea para eso. Bueno, entonces ahí también no solo tiene que cuidar la calidad de lo que comen, sino también empieza a controlar las cantidades, ¿sí? Capaz ustedes los pueden guiar con las cantidades, pero bueno, ahí es donde yo digo que capaz se tiene que trabajar en conjunto con la Nutri, que es la que tiene que armarle más el plan de alimentación, ¿sí? Perfecto. Pero bueno. Bueno, gracias. ¿Alguna otra duda o algo? Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene, que ya es la última. Así que bueno, nada, que tengan una buena semana y nos vemos el jueves que viene. ¿Dale? Dale, Buen fin genial. de... Un beso, Buen chau, fin de- chau. Chao. Adiós. Chao.